Imagina un lugar donde el silencio pesa, donde el viento lleva polvo y el olor a tierra mojada después de la lluvia, donde el horizonte no está roto por ningún edificio alto, ninguna torre, ningún monumento a la ambición humana. Solo colinas suaves que se doblan hacia el mar, una llanura ancha y generosa que se extiende bajo un cielo casi siempre azul, y una pequeña comunidad de hombres, mujeres y niños que cada mañana se despiertan sin saber que viven en el corazón de lo que algún día será una de las ciudades más poderosas, más soñadas y más contradictorias del mundo entero. Estamos en el año 1800, y lo que hoy conocemos como Los Ángeles no es todavía una ciudad, ni siquiera es un pueblo en el sentido moderno de la palabra. Es apenas un pueblo. Así se llamaba en aquella época a este tipo de asentamiento colonial español. Una comunidad organizada, planificada, sostenida por la voluntad de un imperio que gobernaba desde el otro lado del mundo. La tierra antes que los nombres. Antes de hablar de personas, hay que hablar de la tierra, porque en el año 1800, la tierra lo era todo. La llanura donde se asienta el pueblo es ancha, fértil, generosa. Los vientos del Pacífico la bañan con una humedad suave que modera los calores del verano. Las lluvias son irregulares. Hay años de abundancia y años de sequía que hacen temblar a quienes dependen de los cultivos. Pero cuando el agua cae, la tierra responde con una generosidad que asombra. Los pastizales se vuelven verdes, los árboles florecen, y el río, ese río caprichoso, irregular, impredecible, lleva suficiente agua para que los canales de riego funcionen durante meses. El río. Hay que detenerse aquí un momento. El río Porciúncula, que más tarde sería conocido como el río Los Ángeles, no era en el año 1800 el canal encementado y domesticado que existe hoy. Era un organismo vivo, salvaje, con voluntad propia. En verano podía reducirse a un hilo de agua apenas visible entre las piedras. En invierno, con las lluvias del norte, podía convertirse en una bestia que arrancaba árboles de cuajo, inundaba los campos, y recordaba a los habitantes que, por más que construyeran canales y diques, la naturaleza nunca dejaba de ser la que mandaba. Este río, precisamente, fue el que determinó dónde se fundaría el pueblo. El agua era vida. El agua era todo. Al oeste, a pocas horas a caballo, estaba el Pacífico, inmenso, silencioso, presente en el horizonte como una promesa o una amenaza, según el día. Pero en el año 1800, el océano no era todavía una puerta hacia el comercio ni una vía de riqueza. Era solo un límite, una frontera abierta hacia lo desconocido, el nombre más largo para el lugar más pequeño. El nombre oficial del asentamiento era el pueblo de Nuestra Señora, la reina de los ángeles del río de Porciúncula. 16 palabras. 16 palabras solemnes, grandiosas, cargadas de devoción religiosa y ambición imperial, para nombrar un lugar donde vivían poco más de 300 personas, donde las calles no estaban pavimentadas, donde la mayor construcción era una iglesia de adobe, que todavía no había terminado de levantarse del todo. Hay algo profundamente humano en ese contraste, en la distancia entre el nombre y la realidad. Como si los fundadores del pueblo hubieran querido compensar con palabras lo que todavía no podían construir con piedras. Como si al poner ese nombre largo y resonante, estuvieran haciendo una promesa. Esto que hoy es pequeño, algún día será grande. No sabían cuánta razón tendrían. Las casas, las calles, el centro del mundo. Las construcciones del pueblo eran sencillas hasta la austeridad. Las casas se levantaban con adobe, bloques de barro mezclado con paja, secados al sol, con paredes gruesas que mantenían el interior fresco durante el verano y tibio durante las noches frías del invierno. Los tejados eran de teja de barro, curva y rojiza, hecha a mano por los propios habitantes o por los trabajadores indígenas que colaboraban en la construcción. Las ventanas eran pequeñas.
Los patios interiores, en cambio, eran amplios. Espacios privados donde la familia respiraba, donde los niños jugaban, donde las mujeres cocinaban al aire libre sobre fogones de piedra. La arquitectura no era solo estética, era una respuesta directa al clima, al sol, al viento, al polvo que en verano lo cubría todo. En el centro del pueblo estaba la plaza. No era grande ni hermosa por ningún estándar. Era un espacio de tierra apisonada, sin árboles todavía, sin fuentes, sin ornamentos, pero era el corazón. Allí convergían los caminos. Allí se celebraban las misas al aire libre cuando la iglesia era demasiado pequeña para contener a todos. Allí se intercambiaban noticias, se cerraban tratos, se pedían favores, se resolvían disputas. Allí latía, lenta pero constante, la vida del pueblo. Alrededor de la plaza, las casas de los vecinos más establecidos, el edificio donde el alcalde despachaba los asuntos del gobierno local, algunos almacenes donde se guardaba el grano y los cueros. Nada más. Nada que pudiera impresionar a un viajero llegado desde Ciudad de México o desde Madrid. Pero para quienes vivían allí, era el centro del universo conocido. El pueblo que nadie esperaba, una comunidad mestiza desde el origen. Aquí viene algo que la historia a menudo olvida, o menciona de pasada sin darle el peso que merece. El pueblo de Los Ángeles no fue fundado por conquistadores ricos ni por hidalgos españoles de sangre pura. Fue fundado en el año 1781 por familias pobres. Familias que vinieron del norte de la Nueva España, de las provincias de Sinaloa y Sonora, buscando una oportunidad, una parcela de tierra, un nuevo comienzo en la frontera del imperio. Y esas familias eran, desde el principio, una mezcla. De los 44 fundadores originales del pueblo, la mayoría eran mestizos, hijos de la mezcla entre europeos y pueblos indígenas americanos. Había también personas de ascendencia africana, algunos de ellos libres, otros en situaciones más complejas. Había indígenas, había españoles, había mulatos. El pueblo de Los Ángeles nació, desde su primer día, como una comunidad racialmente diversa, económicamente modesta, situada en los márgenes del poder imperial. Para el año 1800, esas familias fundadoras habían tenido hijos y nietos. La comunidad había crecido hasta superar las 300 personas. Y seguía siendo esa misma mezcla. Voces con diferentes acentos, pieles de diferentes tonos, costumbres que venían de diferentes tradiciones entrelazadas bajo el paraguas de la fe católica y la lealtad, al menos formal, a la corona española. Esto importa profundamente. Porque el relato que muchas veces se cuenta sobre el pasado colonial tiende a simplificar, a dividir el mundo en colonizadores y colonizados, en europeos e indígenas, como si fueran categorías herméticas y separadas. La realidad del pueblo de Los Ángeles en el año 1800 era mucho más compleja, mucho más humana, mucho más difícil de resumir en categorías simples. El imperio que gobernaba desde lejos. Oficialmente, el pueblo de Los Ángeles pertenecía al Virreinato de la Nueva España, una entidad política colosal que se extendía desde lo que hoy es el sur de los Estados Unidos hasta Centroamérica, incluyendo partes del Caribe. Una de las mayores estructuras coloniales de la historia humana, gobernada por un virrey en Ciudad de México, que a su vez respondía ante el rey en Madrid. Pero entre Madrid y Los Ángeles había un abismo, no solo de distancia, aunque la distancia era ya de por sí aplastante, sino de atención, de recursos, de interés. Los Ángeles era, en el esquema del Imperio Español, un punto diminuto en la periferia más remota. Una guarnición de frontera. Un experimento de colonización civil diseñado para establecer presencia española en el litoral del Pacífico Norte, antes de que llegaran los rusos o los ingleses. Las órdenes llegaban tarde. Los suministros llegaban peor. Los soldados que custodiaban la región eran pocos, mal pagados y frecuentemente olvidados por sus superiores.
El gobernador del territorio de la Alta California tenía su sede en Monterey, a días de viaje al norte. Y el poder real, el poder cotidiano, el poder que decidía quién recibía agua para su campo o quién resolvía un conflicto entre vecinos, residía en el alcalde local y en los líderes de la comunidad. En cierta forma, Los Ángeles se gobernaba a sí misma. No por rebeldía ni por aspiración de independencia, sino simplemente porque el imperio no llegaba tan lejos con suficiente fuerza como para imponer otra cosa. Un lugar pequeño en el filo de la historia. En el año 1800, si uno hubiera llegado al pueblo de Los Ángeles desde cualquier parte del mundo, lo más probable es que se hubiera sentido decepcionado. No había nada grandioso, no había nada que anunciara lo que vendría. Solo 300 personas, solo casas de adobe bajo un sol generoso, solo una plaza de tierra, un río caprichoso, colinas suaves que se perdían hacia el este, y más allá, el océano. Pero la historia, como siempre, tenía sus propios planes. Y mientras los habitantes del pueblo vivían sus vidas, plantando, cosechando, rezando, peleando, amándose, muriendo, el mundo a su alrededor empezaba a moverse. Empezaba a cambiar de maneras que ellos todavía no podían imaginar. El siglo que comenzaba traería consigo guerras de independencia, cambios de bandera, oleadas de migrantes llegados de todos los rincones del planeta. Traería el oro de California, los ferrocarriles, el cine, los sueños de millones de personas que algún día pronunciarían ese nombre, Los Ángeles, con una mezcla de esperanza y ambición que ninguno de esos primeros 300 habitantes podría haber comprendido. Pero eso vendría después. En el año 1800, el tiempo pasaba despacio, medido por el sol, por las estaciones, por las campanas de la iglesia, por el ritmo eterno de sembrar y cosechar. Y el pueblo dormía, sin saber todavía lo que era. Hay una pregunta que pocas veces nos hacemos cuando estudiamos la historia de los grandes lugares. No nos preguntamos cómo olía la mañana. No nos preguntamos qué sentía en los pies alguien que caminaba descalzo sobre la tierra todavía fría antes del amanecer. No nos preguntamos qué sabor tenía el pan recién hecho sobre una piedra caliente, ni cómo sonaba el pueblo cuando todos dormían y solo quedaban los grillos y el viento. La historia grande, la de los imperios, las fronteras, los tratados, tiende a borrar esos detalles. Pero la historia verdadera, la historia que te llega al pecho y te hace sentir que esas personas existieron de verdad, vive precisamente en esos detalles pequeños. En el olor del adobe mojado, en el peso de un saco de maíz cargado sobre los hombros al mediodía, en el cansancio de una madre que, después de un día entero de trabajo, todavía tiene que remendar la ropa de sus hijos a la luz de una vela. Eso era el pueblo de Los Ángeles en el año 1800. No un escenario de película, no una postal romántica del pasado colonial. Era un lugar de trabajo duro, de días largos, de incertidumbre constante, y también, porque los seres humanos somos así, de alegría, de comunidad, de momentos de belleza inesperada. Entremos en ese mundo. Entremos despacio, con respeto. Cuando el sol manda. En el año 1800 no existían los relojes en cada bolsillo, no existía la electricidad, no existía ningún sistema artificial para organizar el tiempo que no fuera el movimiento del sol y las campanas de la iglesia. El día comenzaba cuando el cielo se aclaraba por el este, sobre las colinas, con esa luz suave y anaranjada que precede al amanecer, y que hoy, en Los Ángeles, todavía aparece de vez en cuando entre los edificios y los cables, como un fantasma del pasado asomándose al presente. Los hombres se levantaban entre los primeros. El trabajo en los campos y en los ranchos no esperaba. Había que salir antes de que el calor del día se volviera agobiante, aprovechar las horas frescas de la mañana para arar, sembrar, reparar los canales de riego, mover el ganado de un pastizal a otro. El cuerpo era la herramienta principal. Las manos, la espalda, las piernas.
No había maquinaria, no había atajos, había esfuerzo humano, puro y constante, desde el alba hasta que la luz comenzaba a declinar. Las mujeres organizaban el hogar con una eficiencia que hoy probablemente nos dejaría sin aliento. Cocinar en el año 1800 no era abrir una nevera ni encender un fuego con un interruptor. Era despertar antes que nadie. Encender el fogón con leña que alguien había cortado el día anterior. Preparar el nixtamal, el maíz cocido en agua con cal que luego se molía para hacer las tortillas. Molerlo a mano sobre la piedra de moler, amasar, cocer. Solo ese proceso, solo el desayuno, podía llevar horas. Y después venía el resto del día. Limpiar, cuidar a los niños pequeños, tejer, remendar, atender a los animales domésticos, preparar el almuerzo, preparar la cena. Y en los momentos robados entre una tarea y otra, quizás, un momento de conversación con una vecina en el patio, un instante de descanso a la sombra. Los niños de Los Ángeles en el año 1800 no tenían infancias largas en el sentido moderno de la palabra. Desde muy pequeños aprendían haciendo. Los niños acompañaban a sus padres al campo, observaban, ayudaban en las tareas que podían. Se convertían gradualmente en miembros productivos de la comunidad. Las niñas aprendían junto a sus madres los mismos oficios que ellas ejercían. No había una separación clara entre el mundo de los adultos y el mundo de los niños. Había más bien una incorporación progresiva a la vida compartida de la comunidad. Esto no era crueldad, era la realidad de un mundo donde la supervivencia dependía de la contribución de todos. La tierra que alimentaba y el agua que gobernaba. La economía del pueblo de Los Ángeles, en el año 1800, descansaba sobre 3 pilares fundamentales: la agricultura, la ganadería y el trabajo comunitario. No había comercio sofisticado, no había industria, no había servicios financieros ni mercados de futuros. Había tierra, agua, animales y personas dispuestas a trabajarlos. Los cultivos principales eran el maíz, el frijol y la calabaza. La trinidad agrícola mesoamericana que los colonizadores españoles habían aprendido a sembrar de los pueblos indígenas y que seguía siendo la base de la alimentación en toda la frontera norte de la Nueva España. A estos se sumaban el trigo, introducido por los españoles, que se usaba principalmente para hacer pan y para la harina que se utilizaba en las celebraciones religiosas, y algunos cultivos menores como los chiles, las cebollas y las hierbas aromáticas que las mujeres cultivaban en los huertos familiares junto a las casas. El agua era, literalmente, una cuestión de vida. El río Porciúncula era el origen de todo, pero su caudal era caprichoso e impredecible. Para asegurarse de que el agua llegara a los campos en los meses más secos, los habitantes del pueblo habían construido una red de canales de riego, la zanja, como se llamaba al canal principal, que tomaba agua del río y la distribuía hacia los campos cultivados. Era una obra de ingeniería modesta, construida con herramientas simples y mucho esfuerzo manual, pero funcionaba. Y mientras funcionaba, los campos producían. Cuando no funcionaba, cuando el río bajaba demasiado, cuando la zanja se rompía o se obstruía, la angustia se instalaba en el pueblo como un huésped no invitado, porque todos sabían lo que significaba una temporada sin agua suficiente. Significaba cosechas reducidas, significaba menos alimento, significaba un invierno más difícil de lo habitual. La ganadería era, en muchos sentidos, la industria más importante de la región. Los ranchos alrededor del pueblo criaban ganado vacuno y equino, en cantidades que habrían sorprendido a quien llegara esperando un asentamiento pobre y marginal. Los pastos de la llanura eran extraordinariamente productivos, y el ganado se multiplicaba con una facilidad que compensaba las dificultades de otros sectores. Pero aquí había una paradoja curiosa. Aunque el ganado era abundante, la riqueza que generaba era difícil de convertir en bienestar cotidiano.
Los principales productos que se exportaban de la región eran los cueros, las pieles curtidas de los animales sacrificados y el sebo, la grasa animal que se usaba para hacer velas, jabón y lubricantes. Estos productos tenían demanda en los puertos de San Diego y Monterrey, y de allí podían llegar a mercados más lejanos. Pero transportarlos era una odisea. No había carreteras, no había puentes, había caminos de tierra, trazados por el paso repetido de animales y carretas, que en invierno se convertían en barrizales impracticables, y en verano levantaban nubes de polvo que cegaban y asfixiaban a los viajeros. Un viaje que hoy tomaría pocas horas podía durar días o semanas, dependiendo de la estación, el tiempo y las condiciones del camino. Esta dificultad de transporte era también una forma de aislamiento. Las noticias llegaban tarde, distorsionadas por el viaje y por la memoria imperfecta de los mensajeros. Los bienes manufacturados, telas finas, herramientas de metal, medicamentos, libros, llegaban con meses o años de retraso respecto a cuando habían sido producidos. El pueblo de Los Ángeles vivía en una burbuja no por elección, sino por geografía y por las limitaciones de su época. Los que estaban antes, el pueblo Tongva. Y ahora hay que hablar de algo que no puede pasarse por alto, que no debe pasarse por alto. Antes de que llegaran los españoles, antes de que se trazara la plaza, se levantaran las casas de adobe, se nombrara al primer alcalde. Antes de todo eso, estas tierras tenían dueños, tenían habitantes, tenían una historia de miles de años que ningún acto de colonización podía borrar, aunque muchas veces se intentara. El pueblo Tongva, también conocido como los gabrieleños, nombre que les dieron los misioneros españoles tomado de la misión San Gabriel, había vivido en esta región durante más de 2000 años, antes de la llegada de los europeos. No eran un pueblo pequeño ni marginal. Se estima que antes del contacto con los españoles, la población Tongva en la cuenca de Los Ángeles y las islas cercanas podía llegar a varios miles de personas, organizadas en comunidades autónomas con sus propias estructuras sociales, sus propias tradiciones espirituales, su propio idioma rico y complejo. Vivían en armonía con el entorno de una manera que los colonizadores europeos de la época nunca llegaron a comprender del todo. Conocían cada planta, cada animal, cada corriente de agua de su territorio. Sabían cuándo y dónde pescar, cuándo recolectar qué semillas, cómo construir canoas de madera que les permitían navegar hasta las islas del Canal de Santa Bárbara. Tenían ceremonias para marcar las estaciones, para honrar a sus muertos, para celebrar los momentos importantes de la vida. Para el año 1800, ese mundo había sido sometido a una presión enorme. A pocos kilómetros del pueblo de Los Ángeles, la misión San Gabriel Arcángel funcionaba como el centro económico y espiritual más importante de la región. Los frailes franciscanos que la dirigían habían construido durante las décadas anteriores una empresa agrícola y ganadera de considerable tamaño, sostenida en gran parte por el trabajo de los Tongva y otros pueblos indígenas que habían sido incorporados al sistema misional. La vida en la misión era compleja y difícil de resumir con una sola etiqueta. Para algunos indígenas, representaba acceso a nuevos recursos, a la protección relativa que ofrecía la estructura colonial frente a otras amenazas. Para muchos otros, significaba la pérdida de la libertad de movimiento, la separación de las redes familiares tradicionales, la obligación de aprender nuevas costumbres y abandonar las antiguas. Los Tongva que trabajaban en el pueblo de Los Ángeles, como jornaleros, como artesanos, como trabajadores domésticos, ocupaban el escalón más bajo de la jerarquía social colonial. Su trabajo era esencial para el funcionamiento del pueblo. Su presencia era constante. Pero su voz en las decisiones colectivas era casi inexistente. Sus lenguas seguían hablándose, pero cada vez en menos espacios. Sus ceremonias seguían realizándose, pero con mayor discreción, en los márgenes de una sociedad que no las comprendía ni las valoraba. Su conocimiento del territorio, ese conocimiento profundo, acumulado durante milenios,
Era aprovechado de manera práctica por los colonizadores, pero raramente reconocido como lo que era: una forma de sabiduría sofisticada e irreemplazable. Hay algo que pesa en este punto de la historia. No es culpa de ningún individuo en particular, ni siquiera de la mayoría de las personas concretas que vivían en el pueblo de Los Ángeles en el año 1800, muchas de las cuales eran ellas mismas marginadas dentro del sistema colonial. Es el peso de una estructura, de un sistema que organizaba el mundo de una manera que beneficiaba a unos y costaba enormemente a otros. La fe que lo sostenía todo. En el año 1800, la religión no era una parte de la vida, era la estructura sobre la que todo lo demás descansaba. La Iglesia Católica no era solo el lugar donde se iba a misa los domingos, era el registro civil, el hospital, la escuela, el tribunal moral, el calendario y el mapa emocional de la comunidad. Los nacimientos, los matrimonios y las muertes se registraban en los libros parroquiales. Los conflictos se llevaban ante el cura tanto como ante el alcalde. Las fiestas religiosas marcaban el ritmo del año con una precisión que ningún almanaque secular podía igualar. Las celebraciones religiosas eran los grandes momentos colectivos del pueblo. La Semana Santa, la fiesta de la Virgen de Guadalupe, la Navidad. Estas fechas rompían la monotonía del trabajo cotidiano con procesiones, misas cantadas, comidas compartidas, música y una sensación de pertenencia que el resto del año, en medio del aislamiento y el esfuerzo, podía sentirse frágil. La fe era también un sostén frente a la incertidumbre. Y en el año 1800, la incertidumbre era una compañera permanente de los habitantes de Los Ángeles. La sequía podía arruinar la cosecha. Una enfermedad podía llevarse a un hijo en cuestión de días. El futuro era opaco, impredecible, lleno de variables que ningún ser humano podía controlar. Frente a eso, la oración. Frente a eso, la comunidad. Frente a eso, la certeza, pequeña pero sólida, de que no se estaba solo. Una comunidad viva en el filo del mundo. Lo que emerge de todo esto no es la imagen de un lugar miserable ni de un paraíso perdido. Es algo más complicado y más verdadero. Es la imagen de una comunidad viva, imperfecta, trabajadora, contradictoria, como todas las comunidades humanas en todos los tiempos. Gente que amaba a sus hijos y se preocupaba por el futuro. Gente que rezaba con sinceridad y también discutía con los vecinos por los límites de un campo. Gente que aprovechaba el agua de la zanja más de lo que le correspondía en años secos, y que también compartía el último saco de maíz cuando un vecino lo necesitaba. Gente ordinaria, completamente ordinaria, viviendo en un lugar que el destino tenía reservado para algo extraordinario. En el año 1800, nadie en el pueblo de Los Ángeles sabía lo que venía. Nadie podía imaginarlo. Pero la tierra que pisaban, el cielo que los cubría, el río que los alimentaba, todo eso ya estaba preparando el escenario. Silenciosamente, pacientemente, como siempre hace la historia antes de que los seres humanos se den cuenta de que están viviéndola. Hay noches en la historia que no hacen ruido. No hay batallas, no hay discursos, no hay momentos que los libros de texto marquen con una fecha en negrita. Solo el silencio de un pueblo pequeño bajo un cielo enorme. El crujido de una puerta de madera. El llanto lejano de un niño que se despertó con fiebre. El sonido del viento moviéndose entre los árboles junto al río. Noches que parecen completamente ordinarias y que, sin embargo, forman parte de algo que el tiempo demostrará que fue extraordinario. El año 1800 en el pueblo de Los Ángeles era eso. Una noche larga, tranquila, cargada de una quietud que no era paz, sino espera. Como si la tierra supiera algo que sus habitantes todavía no podían saber. Como si el futuro ya estuviera ahí, agazapado detrás de las colinas, aguardando el momento de entrar. Pero antes de que el futuro llegara, y llegaría, con una fuerza que nadie en ese pueblo podría haber anticipado, había que vivir el presente.
Y el presente, en el año 1800, estaba lleno de miedos muy concretos, de esperanzas muy reales, y de una fragilidad humana que ningún nombre grandioso ni ninguna pertenencia a un imperio poderoso podía eliminar del todo. El miedo que no se nombra pero que todos sienten. Existe un tipo de miedo que no se habla en voz alta, no porque sea vergonzoso, sino porque nombrarlo parece invocarlo. Los habitantes del pueblo de Los Ángeles, en el año 1800, conocían ese miedo muy bien. Era el miedo a la sequía. No la sequía como concepto abstracto, como dato climático que hoy consultaríamos en una aplicación del teléfono. La sequía como amenaza existencial. Como la posibilidad real, concreta, de que el río bajara tanto que los canales de riego se quedaran sin agua, de que los campos no produjeran suficiente maíz, de que el ganado comenzara a adelgazar porque los pastos se habían secado, de que el invierno llegara con las despensas a la mitad de lo necesario. En el año 1800, una mala cosecha no era una estadística económica, era hambre. Era una madre contando los granos de maíz que quedaban y calculando cuántos días podían durar. Era un padre mirando el cielo cada mañana con una mezcla de esperanza y terror, buscando nubes que tardaban en llegar. Era la comunidad entera apretándose, compartiendo lo que tenía, rezando con una urgencia que iba mucho más allá de la rutina religiosa. La memoria colectiva del pueblo guardaba los años malos como cicatrices. Se contaban las historias de las sequías pasadas, cuánto habían durado, cuánto había costado recuperarse, no como curiosidades históricas, sino como advertencias, como recordatorios de que la prosperidad era siempre provisional, siempre dependiente de fuerzas que escapaban completamente al control humano. Y junto al miedo a la sequía estaba su opuesto igualmente aterrador: las inundaciones. El río Porciúncula, ese organismo caprichoso que daba vida al pueblo, podía en los años de lluvias abundantes convertirse en una amenaza diferente. Las aguas que desbordaban sus orillas arrasaban los campos recién sembrados, dañaban las acequias, socavaban los cimientos de las casas de adobe que, por su propia naturaleza, eran vulnerables a la humedad prolongada. La naturaleza no era en el año 1800 una postal hermosa. Era una negociación permanente, a veces generosa, a veces implacable. La enfermedad, ese visitante sin aviso. Pero si había algo que generaba un terror más inmediato que la sequía, era la enfermedad. La medicina del año 1800 en el pueblo de Los Ángeles era, vista desde hoy, casi completamente impotente frente a los grandes enemigos biológicos de la época. No existían los antibióticos. No existían las vacunas para la mayoría de las enfermedades que diezmaban poblaciones. No existía la comprensión de los mecanismos de contagio que hoy consideramos conocimiento elemental. Existían algunos remedios de plantas, muchos de ellos heredados precisamente de los conocimientos médicos de los pueblos indígenas. Y existía la voluntad de cuidar al enfermo, de no abandonarlo, de acompañarlo. Pero frente a ciertas enfermedades, el cuidado y la voluntad no alcanzaban. Las epidemias de viruela habían sido devastadoras en las décadas anteriores, especialmente para las comunidades indígenas que no tenían ninguna inmunidad desarrollada frente a las enfermedades traídas de Europa. El sarampión, la fiebre tifoidea, las enfermedades respiratorias que llegaban con los meses fríos y húmedos. Todas estas amenazas podían transformar un pueblo en pocas semanas, llevándose a los más vulnerables con una velocidad que dejaba a las familias sin tiempo siquiera para procesar el duelo antes de enfrentarse al siguiente contagio. Lo más perturbador, quizás, era la imprevisibilidad. La enfermedad no anunciaba su llegada, no daba tiempo para prepararse. Un día todo estaba aparentemente bien, y días después, alguien en el pueblo tenía fiebre, y nadie sabía todavía si eso significaría un resfriado pasajero o el comienzo de algo mucho peor. En ese contexto, la fe adquiría una dimensión que va más allá de lo que hoy podríamos considerar simplemente religioso. Rezar no era solo un acto espiritual,
Era también el único recurso disponible cuando todos los demás habían sido agotados. Era la manera de mantener la cordura cuando el miedo amenazaba con volverse insoportable. Era la forma de estar juntos cuando el aislamiento de la enfermedad amenazaba con separar. Lo que el imperio ya no podía sostener. Había otro tipo de incertidumbre en el año 1800, más abstracta que la sequía o la enfermedad, pero no menos real para quienes tenían ojos para verla. El imperio español estaba cansado, no de manera obvia ni dramática, al menos no todavía, no en ese momento, no en un pueblo tan alejado de los centros de poder. Pero para quienes llegaban de Ciudad de México, para los soldados que habían servido en diferentes regiones de la Nueva España, para los comerciantes que mantenían contactos con el mundo exterior, había señales. Señales de un sistema que crujía bajo el peso de sus propias contradicciones. España llevaba décadas enfrentando presiones enormes. Las guerras en Europa habían agotado sus recursos. Las ideas de la Ilustración, la libertad, la soberanía popular, el derecho de los pueblos a decidir su propio destino, se estaban extendiendo por todo el mundo atlántico como un fuego que nadie sabía cómo apagar completamente. La Revolución Francesa había sacudido el orden establecido. La independencia de los Estados Unidos había demostrado que las colonias podían separarse de sus metrópolis y sobrevivir, prosperar incluso. En el pueblo de Los Ángeles, estas ideas llegaban tarde y fragmentadas, filtradas por el tiempo del viaje y por la prudencia de quienes las transmitían. No había debates públicos sobre la independencia. No había organizaciones clandestinas ni panfletos subversivos circulando de mano en mano. Pero había conversaciones. Había preguntas que se hacían en voz baja, entre personas de confianza, sobre el futuro de un sistema que prometía protección y cada vez ofrecía menos. El gobierno colonial en la Alta California era, en el año 1800, más una presencia nominal que una autoridad efectiva. El gobernador en Monterrey hacía lo que podía con recursos insuficientes. Los soldados del presidio cumplían sus funciones con el pragmatismo de quienes saben que están solos en la frontera del mundo. Las decisiones importantes, las que afectaban la vida cotidiana de las personas, se tomaban localmente, con los criterios de quienes conocían la realidad del terreno, no con los de quienes gobernaban desde lejos. Esta distancia entre el poder formal y el poder real creaba una ambigüedad que podía ser incómoda, pero que también ofrecía una libertad peculiar. Los habitantes del pueblo de Los Ángeles, en el año 1800, eran, en la práctica, mucho más autónomos de lo que su estatus oficial sugería. Tomaban sus propias decisiones, resolvían sus propios conflictos, adaptaban las reglas a su realidad con una flexibilidad que ningún manual imperial habría aprobado formalmente. Era, en cierto modo, un ensayo involuntario de autogobierno. Un aprendizaje práctico de lo que significaba organizarse como comunidad, sin depender de una autoridad exterior que en realidad no llegaba con suficiente fuerza para imponerse. La noche más honesta. Cuando caía la noche sobre el pueblo de Los Ángeles, caía de verdad. No había alumbrado público. No había ventanas iluminadas desde dentro por la luz eléctrica que hoy damos por descontada. Cuando el sol desaparecía detrás del Pacífico y el cielo comenzaba a oscurecerse por el este, el pueblo se sumergía gradualmente en una oscuridad que hoy muy pocas personas en el mundo tienen oportunidad de experimentar. Las casas se iluminaban con velas, escasas, preciosas, guardadas para los momentos necesarios. Los fogones proyectaban una luz anaranjada y temblorosa en los patios interiores. Algunas familias se reunían alrededor de una lámpara de aceite para hablar, para rezar el rosario juntos, para que los más viejos contaran historias a los más jóvenes. Y después, el silencio. Y la oscuridad casi completa. Pero había algo más. Algo que compensaba esa oscuridad con una generosidad que el mundo moderno ha perdido casi por completo. El cielo. Sin ninguna contaminación lumínica,
sin la nube de luz artificial que hoy cubre Los Ángeles como una cúpula permanente y borra las estrellas. El cielo nocturno sobre el pueblo en el año 1800 era un espectáculo de una belleza que resulta casi imposible de describir a quien no lo ha visto. Millones de estrellas. La Vía Láctea como una banda de luz que cruzaba el firmamento de horizonte a horizonte. Los planetas brillando con una intensidad que los hacía distinguibles a simple vista. Las constelaciones que los navegantes usaban para orientarse, que los agricultores usaban para medir las estaciones, que los niños aprendían a reconocer con los nombres que sus padres les habían enseñado. Ese cielo era un recordatorio silencioso y constante de la pequeñez humana, de lo diminuto que era ese pueblo, con sus 300 personas, sus casas de adobe, su plaza de tierra, en el contexto de un universo que no tenía bordes conocidos, de lo provisional que era todo lo que los seres humanos construían, en comparación con la permanencia de esas luces que habían brillado mucho antes de que existiera ningún pueblo, ningún imperio, ninguna lengua humana para nombrarlas. Miraban los habitantes del pueblo ese cielo con asombro, con miedo, con gratitud, probablemente con todo eso al mismo tiempo. Como los seres humanos siempre han mirado el cielo, buscando respuestas, encontrando más preguntas, y sintiendo de alguna manera que esa inmensidad no los hacía más solos, sino, paradójicamente, más acompañados. El océano, que no era todavía una puerta. A pocas horas de camino hacia el oeste, estaba el Pacífico, el océano más grande del planeta, ese abismo de agua salada que se extiende hasta el horizonte, y más allá, hasta las costas de Asia, hasta islas que ninguno de los habitantes del pueblo había visto ni vería jamás. En el año 1800, el Pacífico no era para el pueblo de Los Ángeles una oportunidad, era apenas una presencia, una frontera abierta hacia lo desconocido que, de vez en cuando, enviaba sus mensajes en forma de niebla matutina, de brisas saladas que llegaban hasta la llanura, de gaviotas que aparecían sobre los campos en los días de tormenta. No había puerto, no había infraestructura portuaria que permitiera el comercio marítimo regular. Los barcos que ocasionalmente recalaban en las costas de la Alta California, barcos de la corona española, algún barco extranjero de paso, lo hacían en San Diego o en Monterrey, no en las playas sin abrigo que bordeaban el territorio de Los Ángeles. El océano era, en ese sentido, una promesa incumplida, un recurso enorme que estaba ahí, visible casi desde el pueblo en los días claros, y que sin embargo permanecía fuera del alcance real de sus habitantes. Un recordatorio de que la riqueza potencial de un lugar y la capacidad de aprovecharse de ella son dos cosas completamente diferentes, separadas a veces por décadas o siglos de desarrollo, de inversión, de voluntad colectiva. Ese océano que en el año 1800 no era todavía una puerta se convertiría, pocas décadas después, en la autopista por la que llegarían los cambios que transformarían para siempre este lugar. Pero eso, en el año 1800, nadie podía verlo todavía, lo que la tierra prometía a quienes sabían escucharla. Y sin embargo, a pesar de todos los miedos, a pesar de la enfermedad, la sequía, el aislamiento, la incertidumbre política, la oscuridad de las noches y la inmensidad aplastante del océano y del cielo, a pesar de todo eso, había algo que los habitantes del pueblo de Los Ángeles sentían. Algo que quizás no hubieran podido articular con palabras precisas, pero que estaba ahí, presente en la manera en que miraban sus campos, en la manera en que hablaban de sus hijos y de lo que querían para ellos, en la manera en que cada primavera volvían a sembrar aunque el año anterior hubiera sido difícil. Era la certeza de que la tierra era buena, no en un sentido abstracto ni poético, en el sentido más concreto y práctico posible. La llanura era fértil. El clima era generoso comparado con los extremos que otros colonizadores enfrentaban en otras partes del continente. Los inviernos eran suaves. Nunca el frío que helaba los campos en el norte. Nunca las nevadas que encerraban a las comunidades durante meses. Los veranos eran calurosos, pero no insoportables.
moderados por las brisas del Pacífico que llegaban cada tarde como un regalo puntual. Los pastos eran extraordinarios. El ganado crecía y se multiplicaba. Los árboles frutales que los misioneros habían comenzado a plantar en las décadas anteriores producían con una generosidad que sorprendía a todos los que llegaban de otras regiones. Las naranjas, los limones, los higos, las granadas, frutas que en Europa eran lujos para las mesas de los ricos, aquí crecían en los patios de las casas más modestas con una facilidad que parecía un milagro botánico. Esta tierra podía sostener mucha más gente de la que vivía en ella en el año 1800. Eso lo sabían los agricultores que veían cuánta extensión de llanura fértil permanecía sin cultivar. Lo sabían los ganaderos que veían cuánto espacio había todavía para más ranchos. Lo sabían los misioneros que calculaban cuántas personas más podría alimentar la región si los recursos se desarrollaban adecuadamente. El pueblo era pequeño, la tierra era inmensa, y esa desproporción era, en sí misma, una forma de promesa. Los que no sabían que eran el principio. En el año 1800, los habitantes del pueblo de Los Ángeles no se pensaban a sí mismos como fundadores de nada. No se levantaban cada mañana con la conciencia de estar construyendo el cimiento de algo grande. Se levantaban con la conciencia de que había campos que atender, animales que alimentar, hijos que cuidar, deudas que saldar, vecinos con quienes llevarse bien o mal según el día. Vivían, simplemente, con toda la complejidad, la contradicción y la humanidad que implica esa palabra tan pequeña. Pero el tiempo, que no pregunta si estamos preparados antes de moverse, ya estaba acumulando las fuerzas que en los años y décadas siguientes cambiarían todo. En menos de 11 años, el virreinato de la Nueva España comenzaría su proceso de independencia. En menos de medio siglo, California cambiaría de manos, de España a México, de México a los Estados Unidos. En una sucesión de transformaciones políticas que para muchos de los habitantes del pueblo serían tan difíciles de comprender como de controlar. Y después vendría el oro. Y después los ferrocarriles. Y después las oleadas de migrantes llegados de todos los rincones del planeta, cada uno trayendo sus sueños, sus idiomas, sus esperanzas y sus decepciones. Y de ese pequeño pueblo de 300 personas, de esas casas de adobe alrededor de una plaza de tierra, de esos campos irrigados por una zanja construida con trabajo manual, nacería lentamente, caóticamente, dolorosamente, gloriosamente, una de las ciudades más grandes, más complejas y más soñadas del siglo XX y del siglo XXI. Los Ángeles. La ciudad de Los Ángeles. La ciudad del cine y del sol y de los sueños y de las autopistas. La ciudad que cada año recibe a millones de personas que llegan buscando algo. Fama, fortuna, amor, un nuevo comienzo. Exactamente igual que esas familias pobres de Sinaloa y Sonora, que en el año 1781 llegaron a una llanura vacía junto a un río caprichoso y decidieron quedarse. El último momento antes de que todo cambiara. Imaginemos una noche cualquiera del año 1800 en el pueblo de Los Ángeles. El sol ha caído detrás del Pacífico. El cielo se ha ido oscureciendo desde el este, desde esas colinas suaves que bordean la llanura, y ahora está completamente negro y lleno de estrellas. En las casas de adobe, las familias han terminado de cenar. Los niños duermen. Los adultos hablan en voz baja o simplemente guardan silencio, cada uno con sus pensamientos, con sus preocupaciones del día, con sus esperanzas para el día siguiente. El río suena a lo lejos, apenas audible. Un perro ladra una vez y se calla. El viento mueve los árboles junto al canal. No pasa nada extraordinario. No pasa nada que ninguno de los presentes recordará como un momento histórico. Es solo una noche ordinaria en un lugar pequeño y aislado, en el borde del mundo conocido. Y sin embargo, esas personas que duermen y respiran y sueñan en ese pueblo diminuto bajo ese cielo enorme,
Están, sin saberlo, en el corazón de una historia que todavía no ha terminado. Están sembrando, con el simple acto de vivir sus vidas, las semillas de algo que crecerá mucho más allá de cualquier cosa que puedan imaginar. La historia grande no siempre comienza con un gesto heroico o con un discurso memorable. A veces comienza exactamente así, con gente ordinaria, en un lugar pequeño, bajo un cielo lleno de estrellas, viviendo el único tiempo que tienen, el presente, sin saber todavía lo que el futuro guarda para el lugar que llaman hogar. El pueblo de Los Ángeles en el año 1800 era eso, el principio de todo, silencioso, modesto, completamente ignorante de su propio destino. Y quizás esa ignorancia era también una forma de gracia, porque si hubieran sabido lo que venía, la magnitud de los cambios, la velocidad de las transformaciones, la escala casi incomprensible de lo que ese pequeño pueblo estaba destinado a convertirse, quizás el peso de esa conciencia habría sido demasiado para llevar. Mejor no saber, mejor sembrar y rezar y cuidar a los hijos, y mirar las estrellas, y levantarse al día siguiente a seguir construyendo, ladrillo de adobe por ladrillo de adobe, el fundamento invisible de un mundo que todavía no tiene nombre. El tiempo hará el resto. El tiempo siempre hace el resto.